Hola a todos, en este nuevo vídeo quería hablaros de 5 problemas frecuentes que nos encontramos cuando trabajamos con Blender 2.8 y que en especial la gente más principiante puede toparse con estos errores cuando está empezando su recorrido en Blender. En este caso son 5 problemas que yo he visto en mis alumnos de los cursos de Core Formación, para los que hago sobre todo este vídeo, y bueno, creo que os pueden ser muy útiles a todos. Bueno, lo voy a hacer todo a partir de esta escena. Se trata de la reconstrucción virtual del Erechtheion de la Acrópolis de Atenas, que es la reconstrucción que guía el curso de Blender 2.8 para la reconstrucción virtual del patrimonio. Y en concreto vamos a empezar con el primero de los problemas. El primero de los problemas es el de los vértices dobles. Antes se conocía así en la versión 2.79 y ahora en Blender 2.8 se habla de Merge Vertices by Distance. Es decir, mezclar vértices por distancia, vértices que se encuentran muy cercanos. ¿Por qué puede suponer esto un problema? Bueno, pues porque tener varios vértices superpuestos puede hacer que no nos funcionen bien varias de las herramientas de Blender. Nos puede dar problemas a la hora de crear los mapeados V, a la hora de texturizar, etc. Así que es muy importante tener nuestra escena limpia de estos vértices. ¿Cuándo se pueden crear los vértices dobles? Bueno, los vértices dobles los creamos cuando, por ejemplo, seleccionamos una línea de vértices y por lo que sea queremos extruirla. Por ejemplo, aquí queremos extruirlo, ¿vale? Con la tecla E, pero por lo que sea no nos convence la extrusión que hemos hecho y pulsamos botón derecho para cancelar la extrusión. ¿Qué pasa? Que en ese momento no hemos cancelado la extrusión. Lo que hemos hecho es devolver esos vértices extruidos a este mismo punto. Pero como veis, si pulsamos a la G, los podemos mover, se siguen encontrando ahí. Es decir, se han superpuesto a los vértices que ya existían. Además, como veis, podemos reconocerlo porque si en esta parte inferior se me iluminan, en cualquier otro lado se me iluminan, vamos a ponerlo así, las aristas que rodean a un vértice, si tenemos vértices dobles, varias de las aristas no se nos van a iluminar, tal y como podéis ver en la escena. Así que bueno, existen muchas formas de reconocer estos vértices dobles. Se pueden ir creando con el trabajo normal que hagamos con Blender, así que tenerlo muy en cuenta. ¿Y cómo podemos eliminarlos? Bueno, pues la eliminación es realmente fácil. En modo edición, con la A seleccionamos todo, pulsamos botón derecho y aquí nos iríamos a Merge Vértices y habría que pulsar en By Distance, ¿vale? Es decir, botón derecho, Merge Vértices, By Distance. Cuando le hacemos clic, nos pondrá aquí abajo, como veis, eliminados 1074 vértices. En este caso tenía 1074 vértices en esta puerta, vértices duplicados por alguna razón. Además, en estas herramientas de la parte izquierda podéis ver cómo nos aparece, podemos cambiar la distancia de mezcla de estos vértices, ¿vale? En principio dejadlo así, en una distancia muy baja que viene por defecto, pero si por alguna razón tenéis vértices muy próximos pero que no están exactamente superpuestos, podéis ir aumentando un poquito esta distancia para que se mezclen esos vértices que están cercanos, ¿vale? Esto es muy importante hacerlo. Y como novedad también podéis hacerlo en Blender 2.8 seleccionando toda vuestra escena, entrando en modo edición, obviamente nos tardará un poco más, seleccionándolo todo con la tecla A. Antes no se podía entrar en modo edición de varios objetos a la vez, ahora sí, y pulsando en botón derecho Merge Vertices by Distance. Probablemente tarde un poco más y como veis aquí abajo nos dice eliminados 6455 vértices que había duplicados o superpuestos unos sobre otros, ¿vale? Truco 2, Auto Smooth, ¿vale? Bueno, ¿en qué consiste el Auto Smooth? Como sabéis, cuando nosotros tenemos un modelo 3D poligonal
como puede ser este, o como son todos realmente los modelos, aunque tengamos formas curvas, veis que se notan las aristas. Existe una forma de hacer que no se noten estas aristas, que es pulsar en botón derecho cuando estamos en modo objeto y en Shade Smooth. ¿Qué ocurre? Que si nosotros suavizamos esto, veis que algunas zonas se me suavizan, pero quedan muy mal, ¿vale? Tienen como un acabado oscuro extraño que le da, pues bueno, como un acabado que no queda bien para todo este objeto. Es decir, solo queremos el suavizado en estas zonas que son curvas. ¿Cómo podemos hacer que efectivamente este suavizado quede así para estas zonas curvas, pero no para otras que tienen que quedar rectas? Bueno, pues vamos a usar la herramienta Auto Smooth. Para ello, voy a ocultarme un momento para que lo veáis bien. En esta parte de la derecha tendremos que ir a esta pestañita de Object Data Properties, siempre en modo objeto, y teniendo seleccionado nuestro objeto. Y aquí abriremos la pestañita de Normals y activaremos Auto Smooth. Y como veis, al momento de activarlo ya se nos han suavizado estas partes curvas, mientras que el resto de zonas nos quedan marcadas. Podéis ir modificando este ángulo, normalmente viene por defecto en 30 grados, que es como mejor funciona, pero para modelos 3D concretos podéis modificar el ángulo y veréis cómo aquellos ángulos que sean mayores al 30% se os harán smooth, mientras que aquellos que sean mayores se os guardarán, mientras que aquellos que sean inferiores, ¿vale? Se os suavizarán. Problema 3 que podemos encontrar. En este caso se trata de la dirección de las caras. Como sabéis, cuando estamos trabajando con modelos 3D, los objetos están compuestos por caras que a su vez tienen una dirección, y esa dirección se llama normales, ¿vale? Dirección de las normales. Es decir, si yo entro en modo edición de este objeto, de los muros del templo, puedo irme aquí a esta pestañita de Overlays y en la parte de abajo activar estas líneas a las que les puedo aumentar el tamaño, y nos muestra la dirección de las normales de las caras, ¿vale? Display, la dirección de las normales de las caras. Como veis, en este caso este puntito está hacia afuera, pero si lo miro, vamos a ver si me deja mirar justo por dentro del muro, ¿vale? Veis que por aquí no se ven estas líneas porque están por fuera, ¿vale? Entonces están correctamente colocados las direcciones de nuestras caras. Ahora bien, en Blender 2.8 han puesto una forma mucho más sencilla de mostrar la dirección de las normales. Vamos a desactivar esto así. Se trata aquí en Geometry Face Orientation. Lo que hace, vamos a volver a modo objeto, lo que hace es ponernos en azul todas aquellas caras que están hacia afuera y en rojo las caras que están hacia adentro, ¿vale? Es decir, todo lo que vemos en rojo podríamos decir que tiene las caras configuradas de forma incorrecta. ¿Cómo podríamos configurarlas de forma correcta? Bueno, pues lo suyo es seleccionar el objeto de turno, por ejemplo, este entablamento, entrar en modo edición y con todo seleccionado podemos pulsar en Shift N y como veis con Shift N me ha recalculado las normales hacia adentro. Vale, vamos a probarlo con este otro, entramos en modo edición, tenemos que seleccionar todo, Shift N y quedan recalculadas hacia adentro. Selecciono este otro, selecciono todo, también podéis pulsar en Mesh, Normals, Recalculate Outside, que es realmente lo que nosotros estamos haciendo con Shift N. Y si en algún momento veis que por lo que sea con Recalculate Outside no sale, podéis probar con Recalculate Inside, ¿vale? Y si veis que de este modo tampoco resulta, tenéis que ir seleccionando todas aquellas caras rojas, cara a cara, y pulsando en Flip, que es darles la vuelta de forma manual, ¿vale? Vamos a pulsar Shift N. Por ejemplo, si nos vamos a esta crotera, entramos en modo edición, con la A selecciono todo, Shift N, y como veis no se me recoloca esta parte de aquí. Pues puedo coger una cara, pulsar a la L
perdón, cojo una cara, pongo el cursor aquí, L, y Mesh Normals Flip, y ya las tendríamos dadas la vuelta. Bueno, debéis hacer esto con todas las partes rojas de vuestro objeto para de este modo recalcularlas en la medida de lo posible. También podéis seleccionar todos los objetos, entramos en modo edición, con la A lo selecciono todo y vamos a probar a Shift N. A ver, bueno, hay muchas que se me han dado la vuelta, se me han recolocado correctamente, como veis, y otras no. Por ejemplo esta, pero esta tiene un problema y es que como es un plano, solo tiene una cara. Siempre podemos seleccionarlo, Control L, y hacer Mesh Normals Flip, y aunque sea que la parte de atrás se me quede hacia adentro. También hay un problema aquí, ¿vale? Y es este objeto, este de aquí, vamos a pulsar a la L, Mesh Normals Flip, y este de aquí igual, selecciono, con el cursor 3D encima pulso la L, Mesh Normals Flip, ¿vale? Y bueno, de este modo podréis ir actuando con toda vuestra escena hasta que lo que veáis esté todo en blanco. Ya digo, exceptuando los planos, como son esas telas que por fuerza tendrán una cara azul, perdón, no blanca, y una cara roja. Y luego, cuando hayáis acabado esto, por supuesto, volvéis a deseleccionar aquí en el Outliner el Face, perdón, en Viewport Overlays, el Face Orientation. Vamos con el problema 4. En concreto, se trata de un fallo bastante común que tenéis muchos de vosotros, y es que cuando estáis trabajando con el modificador Subdivision Surface, como puede estar pasando, por ejemplo, en esta pieza, en la que, bueno, voy a ocultarme para que lo veáis mejor. Aquí tenemos un modificador de mirror, ¿vale? Que si lo ocultamos, pues me elimina una parte de este objeto. Y tenemos un modificador de Subdivision Surface que lo que hace es subdividirnos la geometría. En algunas ocasiones lo que veo es que en vuestros ejercicios decidís aplicar el mirror y decidís aplicar el Subdivision Surface. Error, fallo muy amplio. No tenéis que aplicar el Subdivision Surface casi en ningún concepto. Yo, por defecto, nunca lo aplicaría, ¿vale? Dejadlo siempre encendido. En caso de que lo necesitéis aplicar por alguna razón, lo sabréis, ¿vale? Cuando, por ejemplo, pues queráis modificar una cosa en concreto de la geometría High Poly, ¿vale? Y tengáis que aplicarlo por lo que sea, ¿vale? Pero nunca por defecto lo apliquéis. Es decir, esto estaría mal porque yo ahora mismo, si entro en modo edición, veis qué geometría más pesada tengo. Con esta geometría me va a ser muy difícil hacer cualquier modificación y va a ser un engorro, ¿vale? Por eso nosotros trabajamos normalmente con el Subdivision Surface aquí, activo, pero no aplicado, ¿vale? Activo, pero no aplicado. Vale, como veis en este caso en concreto, con esta pieza podemos, si entramos en modo edición, trabajar directamente con una geometría muy amplia, ¿vale? Una geometría que nos abarca mucha zona, pero que no resulta pesada y que nos va a permitir, pues por ejemplo, luego hacer correctamente mapeados V, hacer correctamente cortes para crear de forma manual estos mapeados, nos va a permitir editar de forma mucho más cómoda la geometría y, muy importante, no va a hacer nuestro modelo tan pesado, ¿vale? Si vosotros aplicáis los modificadores de Subdivision Surface, como puede ser en este espacio, nuestro modelo se convertirá en mucho más pesado e irá tremendamente lento. Entonces, repito, muy importante, jamás apliquéis los modificadores de Subdivision Surface. Dejarlos solo presentes, ¿vale? Presentes en el objeto cuando haga falta, pero no pulséis en aplicar. Y finalmente, el problema 5 que vamos a ver en este vídeo es un error muy común que soléis tener, sobre todo cuando vais a enviar a otra persona un archivo de Blender con texturas, ¿vale? Suele ocurrir, por ejemplo, me ha pasado cuando me entregáis trabajos, los alumnos, para corregir algún modelo con texturas y me lo enviáis directamente así.
¿Qué pasa? Que yo voy a abrirlo y me encuentro con esto. Me encuentro con que está todo rosa, ¿vale? Cuando veáis que cualquier objeto o casi una escena completa está rosa, esto indica que habéis enviado el archivo sin texturas. Es decir, que las texturas no iban empacadas dentro del archivo de Blender. Recordad, Blender no guarda las texturas que ponemos a los objetos dentro del archivo por defecto, ¿vale? No las guarda por defecto. Para que las guarde y así enviarlas dentro del archivo, tenemos que hacer lo siguiente. Con el archivo que nosotros tengamos original, tenemos que pulsar en File, External Data, Automatically Pack into .blend. Esto tiene que ir encendido. ¿Vale? Ahora me dice que no encuentra una serie de texturas, claro, porque no están en este archivo, pero si esto está encendido y vosotros guardáis el archivo, cuando tengáis las texturas puestas en él, entonces sí, las texturas irán dentro del archivo de Blender. Veréis que este archivo se hace un poco más pesado, pero las texturas irán dentro y por lo tanto se verá correctamente texturizado nuestro modelo 3D. Así que muy importante cuando vayáis a mover de sitio texturas en vuestro ordenador o cuando vayáis a enviar a otra persona un archivo de Blender que tenga texturas, acordaos siempre de pulsar en File, External Data, Automatically Pack into .blend. Así que bueno, espero que os haya resultado muy interesante este vídeo y sobre todo que os sea muy útil de cara al futuro para evitar cometer este tipo de errores que muchas veces de forma inconsciente podemos llevar a cabo. Un saludo.